El sol comenzaba a despuntar sobre las montañas de Puebla, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Ana, de 25 años, ya estaba de pie. Había preparado el desayuno para su madre, doña Carmen, y su hermano menor, Miguel, antes de salir apurada hacia el hospital donde trabajaba como enfermera. Su rutina era un vaivén constante entre su turno matutino, las compras del día y las noches dedicadas a repasar las tareas de Miguel, un adolescente brillante con sueños de estudiar ingeniería. Todo lo hacía con una sonrisa que enmascaraba su cansancio. Desde que su padre falleció, Ana había asumido el rol de proveedora, sacrificando su propia educación universitaria para sostener a la familia. Su único lujo eran las caminatas ocasionales por el mercado, donde soñaba despierta, viendo los vestidos elegantes que nunca podría comprar. La vida de Ana no era fácil, pero en su corazón guardaba la esperanza de un futuro mejor, uno donde Miguel lograra sus metas y su madre no tuviera que preocuparse por el dinero. Aquella tarde, después de un largo turno, Rosa, su amiga del hospital, la esperaba en la parada del autobús con un brillo en los ojos y su teléfono en mano. «Tienes que ver esto», dijo Rosa mostrando una cuenta de Instagram llena de fotografías extravagantes, autos deportivos, viajes en yates y cenas bajo lámparas de cristal. En el centro de todo, un hombre de piel morena y barba perfectamente recortada sonreía a la cámara. Vestía trajes impecables y en otras fotos ropajes tradicionales que emanaban riqueza y poder. «¿Quién es él?», preguntó Ana, curiosa pero desconfiada. «Se llama Faisal. Es un empresario de Arabia Saudita y adivina qué, está en México. Va a organizar un evento de beneficencia en la ciudad este fin de semana». Rosa la miró con una mezcla de emoción y picardía. «Deberías ir, Ana. Nunca sabes. Los sueños se hacen realidad en lugares como esos». Ana soltó una carcajada incrédula. «Claro, porque yo encajaría perfecto en un lugar lleno de millonarios». «Nunca digas nunca», insistió Rosa. «Además, eres hermosa, Ana. Ellos no buscan solo glamour, buscan algo diferente». Ana regresó a casa esa noche pensando en las palabras de su amiga. Mientras lavaba los platos, su madre la observó en silencio. «¿Todo bien, hija?», preguntó doña Carmen, secándose las manos con un trapo. Ana asintió, pero la verdad era que algo había despertado en ella. La imagen de Faisal, con su sonrisa segura y su aire de misterio, la había dejado intrigada. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar despierta con algo fuera de su realidad. El sábado llegó rápidamente, y contra todo pronóstico, Ana accedió a acompañar a Rosa al evento. Se puso su vestido más bonito, uno sencillo pero elegante, y se maquilló con nerviosismo. Al llegar al salón de eventos en la Ciudad de México, se sintió abrumada por el lujo, enormes candelabros, alfombras rojas y un público vestido en trajes que parecían sacados de revistas de moda. Rosa, emocionada, la guió hacia una de las mesas laterales, pero Ana se sentía fuera de lugar. Observaba a la multitud con una mezcla de admiración y ansiedad, hasta que su mirada se cruzó con la de él. Faisal estaba de pie al otro lado del salón, conversando con un grupo de empresarios. Al notar a Ana, detuvo su conversación y le sonrió. Había algo en su mirada que era a la vez cálido y directo, como si pudiera ver más allá de su apariencia humilde. Ana desvió la vista, sintiendo sus mejillas arder. «Te está viendo, Ana», susurró Rosa divertida. «No pierdas la oportunidad». Antes de que Ana pudiera protestar, Faisal se dirigió hacia ellas, acompañado por un aire de confianza natural. Su español era fluido, con un acento que delataba su origen. «Buenas noches, señoritas. Soy Faisal. ¿Puedo preguntar sus nombres?». Rosa rápidamente respondió, pero Faisal mantuvo su atención en Ana, esperando su respuesta. Ella tartamudeó al principio, pero luego logró articular su nombre. «Encantado, Ana. ¿Es la primera vez que asistes a un evento como este?», preguntó Faisal con genuina curiosidad. «Sí, no estoy acostumbrada a cosas tan elegantes», admitió Ana, mirando al suelo. «La verdadera elegancia no está en el lugar, sino en las personas», replicó Faisal, haciendo que Ana levantara la mirada sorprendida. Esa noche, Faisal se mostró atento y amable, haciendo que Ana se sintiera más cómoda con cada palabra. Hablaron sobre sus familias, sus sueños y sus mundos, tan diferentes como el día y la noche. Cuando Faisal le pidió su número al final del evento, Ana dudó.
pero algo en su interior le dijo que debía arriesgarse. Mientras regresaba a Puebla en el autobús, Rosa no dejaba de hablar sobre lo encantador que era Faisal y lo afortunada que sería Ana si él seguía interesado. Ana, sin embargo, miraba por la ventana, sumida en sus pensamientos. Por primera vez en años, sentía que algo nuevo y desconocido estaba por comenzar, y tenía miedo, pero también esperanza. La vida de Ana tomó un ritmo extraño después de aquella noche en el evento. Faisal la llamó al día siguiente, y después de una conversación casual, la invitó a cenar en la Ciudad de México. Aunque al principio dudó, Rosa la convenció de aceptar. No pierdes nada, Ana. Un hombre como él no se interesa en cualquiera. Tal vez esta sea tu oportunidad de cambiar tu vida. Esa primera cena fue solo el comienzo. Faisal la llevaba a restaurantes que Ana nunca habría imaginado visitar, con vistas espectaculares y platos que apenas sabía pronunciar. Pero lo que más la sorprendía no era el lujo, sino cómo Faisal la trataba. La escuchaba con atención, le hacía preguntas sobre su vida y sus sueños, y sobre todo, parecía genuinamente interesado en entenderla. Una noche, mientras paseaban por un parque tranquilo después de cenar, Faisal rompió el silencio con una pregunta inesperada. Ana, ¿alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si no tuvieras que preocuparte por nada? Si pudieras dedicarte solo a lo que amas. Ana lo miró confundida. Supongo que sí, pero eso no pasa en la vida real. Siempre hay algo por lo que preocuparse. Faisal sonrió con un destello de complicidad. Pero puede pasar. Quiero que pase para ti. Ana no supo cómo responder. Esa noche, regresó a casa más confundida que nunca. Faisal la hacía sentir especial, como si estuviera destinada a algo más grande que su rutina diaria. Pero también había algo que no entendía del todo. Sus mundos eran demasiado diferentes. Las semanas pasaron, y Faisal no dejaba de demostrar su interés. Le enviaba flores, llamaba todas las noches, y cada vez que viajaba fuera de México por trabajo, le enviaba mensajes para contarle dónde estaba. Ana comenzó a abrirse más con él, hablándole de su familia, de su hermano Miguel y sus sacrificios para que él tuviera una mejor oportunidad. Faisal escuchaba todo con paciencia y admiración. Fue en una de esas conversaciones que le hizo una confesión inesperada. Ana, en mi cultura la familia lo es todo. Por eso admiro tanto lo que has hecho por la tuya. Pero también creo que tú mereces algo más. Mereces que alguien cuide de ti, que te permita vivir tus propios sueños. Ana se quedó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así antes. Una tarde, Faisal llegó a Puebla sin previo aviso. Llevaba un ramo de flores y una pequeña caja en las manos. Ana, sorprendida, lo recibió nerviosa en la puerta de su casa. «¿Qué haces aquí?», preguntó intentando no sonar brusca. «Tenía que verte», respondió él con una sonrisa, «y tenía que preguntarte algo importante». Faisal se arrodilló en el pequeño patio de la casa de Ana, donde las plantas de su madre florecían en macetas recicladas. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. «Ana, quiero que vengas conmigo. Quiero que seas mi esposa». El tiempo pareció detenerse. Ana sintió que su corazón latía tan fuerte que Faisal debía escuchar sus palpitaciones. No supo qué decir. Nunca había imaginado algo así. «No tienes que responder ahora», dijo Faisal suavemente. «Solo quiero que lo pienses. Quiero darte la vida que mereces, a ti y a tu familia». Ana lo miró tratando de procesar lo que estaba pasando. Faisal no solo le ofrecía casarse con él, sino también la oportunidad de darle a su madre una vida mejor y a Miguel la educación que siempre soñó. Pero algo la detenía. El miedo a lo desconocido, a dejar todo lo que conocía por un mundo completamente ajeno. Esa noche, Ana habló con su madre. Doña Carmen, que había permanecido callada durante semanas, viendo cómo Faisal cambiaba la rutina de su hija, no pudo ocultar su preocupación. «Hija, ¿estás segura de que este hombre es quien dice ser? ¿Que te quiere de verdad?» «No lo sé, mamá», respondió Ana con sinceridad. «Pero él me hace sentir diferente, como si pudiera ser más que esto». Doña Carmen suspiró profundamente. «No quiero que tomes una decisión de la que te arrepientas. Lo que parece un sueño, a veces puede ser una trampa». A pesar de las palabras de su madre, Ana no podía ignorar lo que Faisal le ofrecía. Esa noche apenas pudo dormir, dando vueltas a lo que su vida podría ser si aceptaba. Días después, Faisal la llevó a un parque cerca de las montañas. Allí, rodeados de naturaleza,
Ana finalmente tomó una decisión. Mirándolo a los ojos, dijo con voz firme, «Acepto». Faisal sonrió con alivio y emoción, tomándola de las manos. «Te prometo que nunca te arrepentirás, Ana». Sin embargo, mientras Faisal hablaba de los preparativos para su partida y su nueva vida juntos, Ana no podía ignorar un pequeño pero insistente eco de duda en su corazón. ¿Qué tan real era este cuento de hadas? El aeropuerto era un caos de sonidos y personas. Ana caminaba de la mano de Faisal, tratando de ignorar el nudo que se formaba en su estómago. Había despedido a su madre y a Miguel unas horas antes, con abrazos llenos de lágrimas y palabras de ánimo que intentaban ocultar la tristeza de la separación. Ahora, mientras cruzaba los pasillos hacia la sala de abordaje, sentía que dejaba atrás no solo a su familia, sino también una parte de sí misma. El vuelo fue largo, y Ana pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo cómo las nubes se extendían como un mar infinito. Faisal, sentado a su lado, le sonreía de vez en cuando y tomaba su mano, pero ella no podía evitar sentirse inquieta. Todo era nuevo, desconocido, y eso la llenaba de incertidumbre. Cuando finalmente aterrizaron, el calor seco del desierto y la luz cegadora del sol la recibieron como una bofetada. La ciudad a la que habían llegado era un contraste absoluto con Puebla. Edificios altísimos, calles impecablemente limpias y un lujo que parecía inalcanzable. El auto que los recogió estaba decorado con detalles dorados, y el conductor apenas dirigió la mirada a Ana mientras cargaba su equipaje. La casa de Faisal no era una casa, era un palacio. Las paredes estaban adornadas con mármol blanco, las lámparas eran de cristal tallado, y los techos tan altos que Ana sentía que el espacio la abrumaba. Todo estaba decorado con detalles dorados y alfombras que parecían recién tejidas. A pesar de la belleza, Ana no podía ignorar la frialdad del lugar. En la entrada, una mujer mayor, vestida con un elegante vestido tradicional, los esperaba con una expresión rígida. Faisal se apresuró a abrazarla. «Ana, ella es mi madre», dijo Faisal, presentándola. La mujer la observó de arriba a abajo, evaluándola con ojos críticos antes de hacer un leve gesto de saludo. «Bienvenida», dijo en un español marcado por un fuerte acento. Sus palabras eran corteses, pero su tono dejaba claro que Ana no era lo que esperaba para su hijo. Ana intentó sonreír, pero el ambiente era pesado, y algo en los ojos de la madre de Faisal le dejó claro que este lugar no sería un hogar para ella. Los primeros días estuvieron llenos de silencios incómodos y miradas furtivas. Aunque Faisal era amable y cariñoso, pasaba la mayor parte del tiempo ocupado con reuniones y llamadas. Ana se quedaba sola en el palacio, acompañada solo por las empleadas domésticas que apenas le dirigían la palabra. Una de ellas, Leila, era joven, tal vez de la misma edad que Ana. Aunque al principio parecía tímida, poco a poco comenzó a responder con más calidez a los intentos de conversación de Ana. «¿Siempre es tan callado este lugar?», preguntó Ana una tarde mientras ayudaba a Leila a doblar manteles. Leila se encogió de hombros y murmuró: «Así es aquí. Las mujeres no hablamos mucho, solo hacemos lo que se nos pide». Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de Ana. Sentía que, de alguna manera, describían exactamente cómo se sentía en ese lugar, una extraña en un mundo donde su voz no importaba. Una tarde, mientras Faisal estaba fuera, Ana decidió explorar la ciudad. Había pasado días encerrada, y el deseo de salir y conocer su nuevo entorno era irresistible. Se puso un vestido sencillo y salió al amplio jardín. Apenas llegó a la entrada principal, uno de los guardias la detuvo. «Lo siento, señora, pero no puede salir sola», dijo con tono cortés pero firme. «¿Por qué no? Solo quiero caminar un poco», insistió Ana. «Es una cuestión de seguridad», respondió el guardia, sin moverse de su lugar. Humillada, Ana regresó al interior del palacio. Esa noche, enfrentó a Faisal, quien llegó tarde, cansado pero sonriente. «¿Por qué no puedo salir sola?», preguntó con un tono más desafiante de lo que esperaba. Faisal suspiró, como si ya hubiera anticipado esta conversación. «Ana, no es seguro. Aquí las cosas funcionan de manera diferente. Quiero protegerte». «¿Protegerme de qué?», replicó ella. «No puedo pasar mis días encerrada como si fuera una prisionera». Faisal la miró con seriedad, pero no discutió más. Sin embargo, en lugar de darle más libertad, contrató a un chofer para que la llevara a donde quisiera.
Aunque aquello parecía una solución, para Ana solo reforzaba la sensación de estar controlada. Los días se convirtieron en semanas, y Ana comenzó a sentirse cada vez más aislada. Faisal, aunque seguía siendo atento en sus breves momentos juntos, estaba constantemente ocupado. La relación que al principio parecía un cuento de hadas, ahora se sentía como un papel que debía interpretar. Lo que más le dolía era la frialdad de la madre de Faisal, quien no perdía oportunidad para recordarle que no pertenecía a ese lugar. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontró un álbum de fotos en uno de los cajones. Lo abrió con curiosidad y vio imágenes de Faisal de niño, junto a su madre y otras mujeres de la familia. Todas lucían elegantes y perfectas, un contraste doloroso con la imagen que Ana veía de sí misma en el espejo, una joven sencilla, lejos de encajar en ese mundo. Aquella noche, mientras miraba el techo desde su enorme cama, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez este no era el cuento de hadas que había imaginado, pero aún no sabía cómo encontrar su lugar en un mundo tan ajeno. Los días se sucedían uno tras otro en un ciclo que comenzaba a desgastar a Ana. Las enormes habitaciones de mármol, los jardines impecablemente cuidados y la opulencia del palacio, que al principio la habían deslumbrado, ahora solo le recordaban su soledad. Faisal seguía ausente gran parte del tiempo, ocupado con reuniones, viajes y compromisos que parecían interminables. Cuando estaba en casa, sus momentos juntos eran breves y formales, como si el fuego que habían compartido al principio se hubiera extinguido bajo el peso de las expectativas y las responsabilidades. Una tarde, mientras estaba en el salón principal, la madre de Faisal, Fátima, se acercó con su porte severo. Llevaba en las manos un libro de etiqueta, grueso y con una portada de cuero. «Ana, es importante que entiendas nuestras costumbres», dijo, tendiéndole el libro como si fuera una tarea escolar. «Si vas a ser parte de esta familia, debes comportarte como es debido». Ana tomó el libro, aunque lo que realmente quería hacer era rechazarlo, pero sabía que cualquier signo de rebeldía solo empeoraría las cosas. Mientras hojeaba las páginas más tarde esa noche, sentada en el borde de su cama, sintió una mezcla de frustración y tristeza. Cada regla, cada protocolo, parecía diseñado para borrarla como individuo, para moldearla en algo que no era. El aislamiento de Ana era casi total. Las empleadas domésticas evitaban interactuar con ella más allá de lo estrictamente necesario, y cualquier intento de conversación era recibido con respuestas cortas y evasivas. Leila, sin embargo, se convirtió en su único punto de apoyo. Aunque la joven era cuidadosa al hablar, temerosa de las represalias de los superiores, poco a poco fue compartiendo detalles de su vida. «¿Por qué sigues aquí, Leila?», preguntó Ana una tarde, mientras ambas organizaban unos estantes en la biblioteca. La tarea era un pretexto para salir de la monotonía de su habitación. Leila bajó la mirada, como si dudara en responder. «No tengo otra opción. Mi familia depende de lo que gano aquí. Y además», hizo una pausa como si calculara sus palabras, «no siempre podemos elegir nuestras circunstancias». Ana sintió un nudo en la garganta. Aunque venían de mundos distintos, entendía lo que Leila quería decir. Ambas estaban atrapadas en situaciones que no habían elegido, pero mientras Leila parecía resignada, Ana comenzaba a sentirse cada vez más inquieta, como un pájaro golpeando las paredes de su jaula. Un día, mientras Faisal estaba en un viaje de negocios, Ana recibió una videollamada de Miguel. Ver a su hermano, con su sonrisa traviesa y su entusiasmo por contarle sobre la escuela, fue un bálsamo para su alma, pero también fue un recordatorio doloroso de lo lejos que estaba de su familia. «¿Cómo estás, Ana?», preguntó Miguel notando su expresión apagada. «Bien, todo está bien», mintió, esforzándose por sonreír. «¿De verdad?», insistió él. «Te ves diferente, como si estuvieras cansada». Ana sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No quería preocuparlo. «Es solo que es difícil acostumbrarse a todo esto. Es un mundo muy diferente». Miguel asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. «Solo quiero que seas feliz, Ana. Todo lo que has hecho por nosotros, mereces ser feliz». Después de colgar, Ana se quedó mirando su reflejo en el espejo. ¿Era feliz? La respuesta era cada vez más clara. No. Una noche, mientras recorría el pasillo principal,
Escuchó a las empleadas domésticas hablando en voz baja en la cocina. Al principio, no prestó atención, pero cuando escuchó su nombre, se detuvo en seco. «Ana parece tan fuera de lugar», dijo una voz femenina. «Es como si hubiera venido a este lugar solo para aprovecharse de Faisal». «Dicen que su familia es pobre», respondió otra voz. «Quizás solo lo vio como un boleto de salida». Ana sintió que la sangre le hervía. Sus manos temblaban mientras intentaba contener el impulso de entrar y confrontarlas. En lugar de eso, se alejó rápidamente y se encerró en su habitación. Las palabras resonaban en su mente como una campana insistente. Aprovecharse de Faisal. Eso pensaban de ella. Eso pensaban todos. Aquella noche, las dudas que había tratado de ignorar se hicieron imposibles de ignorar. Por primera vez, se preguntó si había cometido un error al aceptar la propuesta de Faisal. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Ana intentó hablar con Faisal sobre cómo se sentía, pero él, siempre ocupado, no parecía entender la magnitud de su malestar. «Ana, estás exagerando», dijo una noche mientras revisaba documentos en su oficina. «Este es un periodo de ajuste. Con el tiempo te sentirás como en casa». «¿Cuánto tiempo, Faisal?», replicó Ana, su voz cargada de frustración. «He dejado todo atrás para estar aquí, pero siento que no tengo un lugar, ni una voz. Ni siquiera soy libre para salir cuando quiero». Faisal suspiró dejando los papeles a un lado. «Ana, quiero que estés segura. Todo lo que hago, lo hago por ti». Pero sus palabras no lograban consolarla. Había algo en su tono, en su manera de minimizar sus sentimientos, que hacía que Ana se sintiera invisible. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, supo que no podía seguir así. Tenía que encontrar una manera de recuperar el control de su vida, de volver a sentirse como ella misma. Y aunque no sabía exactamente cómo, una chispa de determinación comenzó a arder dentro de ella. Los días en el palacio se sentían cada vez más pesados. Ana seguía luchando con sus emociones, atrapada entre la sensación de deber hacia Faisal y su familia y el deseo cada vez más urgente de recuperar su libertad. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando Leila, la joven empleada doméstica, se atrevió a romper el silencio habitual que rodeaba su trabajo. «Ana», dijo Leila un día mientras doblaba manteles en el comedor, «no pareces feliz aquí. ¿Es verdad?». Ana levantó la vista de su taza de té. Por un momento quiso negar la verdad, como había hecho tantas veces, pero la mirada de Leila era sincera, casi protectora. «No, no lo soy», admitió finalmente, sintiendo que su voz temblaba. Leila asintió en silencio, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Luego miró hacia ambos lados, asegurándose de que nadie escuchara. «Hay algo que quiero mostrarte», susurró. Esa misma tarde, cuando la mayoría de los habitantes del palacio estaban ocupados con sus quehaceres, Leila guió a Ana hasta un pequeño cuarto de servicio en la parte trasera de la casa. Era un espacio estrecho y oscuro, pero en un rincón había una caja de madera con folletos, papeles y tarjetas. «¿Qué es todo esto?», preguntó Ana mirando el contenido con curiosidad. «Es información sobre un grupo de mujeres que se ayudan entre sí», explicó Leila. «Son mujeres como nosotras, que han pasado por situaciones difíciles, muchas lejos de sus familias. Algunas vienen aquí a trabajar, otras son como tú, casadas con hombres poderosos pero atrapadas en este tipo de vida». Ana tomó uno de los folletos y leyó en voz baja. Había palabras de aliento, números de contacto y direcciones de reuniones. En el fondo del folleto una frase resaltaba: «Nunca estás sola». «¿Y tú?», preguntó Ana. «¿Has ido a alguna reunión?». Leila negó con la cabeza rápidamente. «No puedo. Si alguien se entera, me despedirán. Pero tú tienes más poder que yo. ¿Podrías ir?». Ana miró el folleto de nuevo. Parte de ella dudaba. ¿Era seguro? ¿Qué pensaría Faisal si se enterara? Pero otra parte, una parte que había permanecido en silencio durante meses, comenzaba a despertar. Era la parte de sí misma, que sabía que necesitaba algo más, algo que Faisal o su vida actual no le estaban dando. «Lo pensaré», dijo finalmente, guardando el folleto en el bolsillo de su vestido. La primera reunión a la que asistió fue en una casa sencilla, escondida entre las calles de un vecindario tranquilo. Ana llegó con el corazón acelerado, sintiéndose fuera de lugar y nerviosa, pero tan pronto como cruzó la puerta, fue recibida con sonrisas cálidas y palabras de bienvenida.
Había mujeres de diferentes edades y orígenes, cada una con una historia que contar. Durante la reunión, Ana escuchó atentamente mientras otras compartían sus experiencias. Una mujer que había escapado de un matrimonio controlador, otra que había encontrado un nuevo propósito, enseñando a otras mujeres a leer y escribir. Había dolor en sus relatos, pero también una fuerza que inspiraba a Ana. Cuando llegó su turno, Ana dudó al principio, pero las miradas comprensivas de las otras mujeres le dieron el valor para hablar. «Soy Ana», dijo, su voz apenas un susurro al principio. «Dejé mi hogar y a mi familia para casarme con un hombre que pensé que me daría una vida mejor, pero ahora me siento atrapada. No sé quién soy aquí». Hubo murmullos de apoyo y palabras de aliento. Una de las mujeres, una anciana con ojos sabios, se acercó a Ana al final de la reunión. «La libertad comienza aquí», dijo, señalando el corazón de Ana. «Nadie puede dártela. Tienes que encontrarla por ti misma». Esas palabras resonaron profundamente en Ana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en su lucha. Las reuniones se convirtieron en un refugio para Ana. Poco a poco, comenzó a recuperar una parte de sí misma que había perdido. Con el tiempo, incluso empezó a contribuir, enseñando español a algunas de las mujeres que lo necesitaban. Era un pequeño acto, pero la hacía sentir útil, viva. Sin embargo, cada vez que regresaba al palacio, sentía el peso de la vigilancia de Faisal y su familia. Aunque Faisal seguía ajeno a sus actividades, Fátima parecía sospechar algo. «¿Dónde estuviste esta tarde?», preguntó una noche mientras cenaban en el salón principal. «Salí a caminar», respondió Ana, esforzándose por sonar casual. Fátima la miró fijamente, como si intentara leer su mente. Finalmente, asintió, aunque su expresión dejó claro que no creía la excusa. Ana sabía que no podía mantener su doble vida para siempre. Las reuniones le daban fuerza, pero también le recordaban que su situación no podía continuar indefinidamente. Una noche, mientras Faisal dormía, Ana se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las luces de la ciudad. Sacó el folleto que Leila le había dado y lo sostuvo en sus manos. «Nunca estás sola», era verdad. Ya no se sentía sola, pero también sabía que el verdadero cambio tendría que venir de ella. Y eso significaba tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. El amanecer llegó como un suave golpe de luz en las cortinas de la habitación de Ana. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a las palabras de las mujeres en las reuniones. Cada relato de valentía y superación la llenaba de esperanza, pero también la enfrentaba con una verdad incómoda. Debía tomar las riendas de su vida. No podía seguir esperando que Faisal o cualquier otra persona la rescatara de su jaula de oro. Aquel día, mientras Faisal salía temprano para atender una reunión, Ana decidió que era momento de actuar. Encontró a Leila en la cocina, lavando platos con sus manos gastadas por el trabajo diario. Ana se sentó a su lado con una mirada decidida. «Necesito tu ayuda», dijo en voz baja. Leila levantó la vista sorprendida. Había aprendido a ser cautelosa, a no involucrarse demasiado en problemas ajenos, pero algo en los ojos de Ana la convenció de que esta vez era diferente. «¿Qué necesitas?», preguntó. Ana respiró hondo. Decirlo en voz alta hacía que todo se sintiera más real. «Quiero ahorrar algo de dinero, algo solo mío, y quiero aprender más sobre este lugar, sobre cómo moverme sola». Leila miró a Ana en silencio por unos segundos, evaluando las implicaciones. Finalmente asintió. «Hay maneras, pero tienes que ser discreta. Yo puedo ayudarte con lo que necesites». Leila le ofreció un plan simple pero efectivo. Ana comenzó a dar clases particulares de español en secreto a algunas empleadas de la casa y a amigas de Leila que trabajaban en otras residencias cercanas. Las sesiones eran breves y discretas, llevadas a cabo en un rincón apartado del jardín o incluso en la cocina, cuando los supervisores no estaban presentes. Al principio, Ana temía que Faisal descubriera lo que hacía, pero cada vez que él volvía a casa, estaba demasiado ocupado para notar los cambios en ella. Mientras Faisal seguía inmerso en su mundo de negocios y compromisos, Ana comenzaba a recuperar una pequeña pero significativa sensación de control. «Eres buena enseñando», le dijo Leila una tarde, mientras recogían los libros después de una lección. «¿Alguna vez pensaste en ser maestra?». Ana sonrió por primera vez en días. «Siempre quise estudiar algo, pero la vida no me dio tiempo».
Tal vez ahora sea diferente. Una tarde, mientras Ana salía de una reunión con las mujeres del grupo de apoyo, una de ellas, Zaina, la tomó del brazo. «Ana, quiero mostrarte algo», dijo con una sonrisa. Zaina la llevó a un pequeño mercado local, lejos del bullicio de la ciudad. Era un espacio modesto pero vibrante, lleno de colores, aromas y sonidos. Ana se sintió extrañamente reconfortada por la energía del lugar, que le recordaba los mercados de Puebla. «Este es mi refugio», dijo Zaina. «Aquí trabajo vendiendo artesanías y productos locales. Cuando llegué aquí no tenía nada, pero encontré una manera de salir adelante». Ana observó a Zaina mientras interactuaba con los clientes, su confianza y calidez evidente en cada palabra y gesto. Por primera vez, Ana imaginó un futuro en el que pudiera ser independiente, en el que no necesitara depender de Faisal ni de nadie más. Esa noche, de regreso en el palacio, Ana enfrentó una nueva prueba. Mientras estaba en su habitación, Faisal entró con el rostro serio. Cerró la puerta detrás de él y la miró con una mezcla de preocupación y frustración. «Ana, mi madre me dijo que has estado saliendo mucho últimamente. ¿A dónde vas?» El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza, pero se esforzó por mantener la calma. «Salgo a caminar, a conocer la ciudad. Necesito algo de aire». Faisal suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Ana, sabes que quiero lo mejor para ti, pero esta ciudad no es segura para que estés sola. Ya hemos hablado de esto». Ana sintió una oleada de rabia contenida. Por primera vez, no se quedó callada. «No puedo seguir viviendo así, Faisal. No puedo estar encerrada todo el tiempo, sin nada que hacer, sin sentir que tengo un propósito». Faisal pareció sorprendido por su tono, pero en lugar de enojarse, adoptó una postura defensiva. «Pensé que te estaba dando todo lo que necesitabas». «No, Faisal, me diste un lugar hermoso, pero no un hogar. Me siento como una extraña aquí, y eso no tiene nada que ver con la ciudad o con tu familia. Tiene que ver con lo que soy, con lo que necesito». Faisal no respondió de inmediato. Parecía luchar por encontrar las palabras, pero finalmente dijo: «Voy a pensar en lo que dices, pero por favor, no tomes decisiones apresuradas». Esa conversación dejó a Ana con una sensación extraña. Por un lado, se sentía aliviada de haber expresado parte de lo que sentía, pero por otro, sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba algo más, algo que solo podía encontrar por sí misma. Esa noche, mientras escribía en un pequeño cuaderno que había empezado a usar como diario, Ana se prometió que seguiría ahorrando y buscando oportunidades. No sabía cuánto tiempo le tomaría, pero una cosa era segura: no se rendiría. Había descubierto una fuerza dentro de sí misma que no sabía que tenía, y ahora estaba lista para usarla. La tensión en el palacio se volvió palpable después de la conversación con Faisal. Aunque él intentaba mantener su usual encanto y amabilidad, Ana podía notar que algo había cambiado. Sus ausencias eran más frecuentes y sus respuestas más evasivas. Sin embargo, lejos de sentirse intimidada, Ana comenzó a sentir una calma inquietante. Sabía que el momento de tomar una decisión definitiva estaba cerca. Aquella tarde, mientras Faisal estaba en su oficina, Fátima la llamó a la sala principal. Ana acudió, aunque sabía que la conversación no sería agradable. Fátima la esperaba, sentada en un sillón de terciopelo con una taza de té en la mano. Su postura era impecable y su mirada afilada. «Ana, necesito hablar contigo», dijo, su tono formal pero cargado de intención. «Desde que llegaste aquí, he intentado entenderte, pero no puedo evitar sentir que no perteneces a este lugar». Ana apretó los labios, tratando de controlar la rabia que subía a su pecho. «He hecho todo lo posible por adaptarme», respondió con calma, aunque su voz temblaba ligeramente. «No es fácil estar lejos de mi familia, en un lugar tan diferente». Fátima asintió, pero sus ojos no mostraban compasión. «Eso es precisamente lo que quiero discutir. Faisal es un hombre ocupado, con muchas responsabilidades. Necesita una esposa que lo complemente, que entienda su mundo y esté dispuesta a cumplir con las expectativas de nuestra familia. Y francamente no estoy segura de que tú seas esa persona». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante meses había sentido el juicio de Fátima, pero escucharlo en palabras claras era como un golpe directo al corazón. «¿Es eso lo que Faisal piensa también?», preguntó enfrentándola con valentía. Fátima titubeó por un momento, pero recuperó rápidamente su compostura.
Faisal quiere que seas feliz, pero también entiende que la felicidad viene de encajar en el lugar correcto. Ana levantó la barbilla sin dejarse intimidar. Tal vez tenga razón, tal vez este no sea mi lugar, pero eso no significa que no merezca respeto. Fátima no respondió, pero la mirada con la que la despidió dejó claro que su posición no cambiaría. Ana salió de la sala con un nudo en la garganta, pero también con una decisión más firme que nunca. No podía seguir viviendo una vida donde su valor fuera constantemente cuestionado. Esa noche, Faisal regresó temprano, algo inusual en su rutina. Parecía cansado, pero cuando encontró a Ana en la sala le dedicó una sonrisa cálida. «Ana, ¿podemos hablar?», preguntó señalando un sofá cercano. Ana asintió, aunque sabía que la conversación no sería fácil. Ambos se sentaron y Faisal tomó aire antes de comenzar. «Sé que las cosas no han sido perfectas entre nosotros. He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre cómo te sientes aquí». Ana lo miró fijamente, esperando que continuara. «No quiero que te sientas atrapada», dijo finalmente. «Quiero que este lugar sea un hogar para ti, pero también quiero que entiendas que mi vida aquí es complicada. Mi familia, mis responsabilidades, todo eso es parte de quién soy». Ana respiró profundamente. Era su turno de hablar y no iba a dejar pasar la oportunidad. «Faisal, entiendo tus responsabilidades, pero no puedo ser feliz si tengo que perderme a mí misma para encajar en tu mundo. He intentado adaptarme, pero no soy parte de este lugar, y no quiero seguir pretendiendo que puedo serlo». Faisal la miró con una mezcla de tristeza y frustración. «Entonces, ¿qué propones, Ana? ¿Irte? ¿Abandonarlo todo?». Ana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no dejó que su voz temblara. «No quiero abandonar nada, pero tampoco quiero abandonarme a mí misma. Necesito recuperar mi vida, Faisal. Necesito volver a ser yo». Faisal se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana mirando la ciudad iluminada. «Siempre quise darte lo mejor, Ana, pero tal vez, lo que yo creo que es lo mejor no es lo que tú necesitas». Ana sintió un dolor profundo en el pecho, pero también una extraña sensación de alivio. Había dicho lo que tenía que decir, y Faisal lo había escuchado. «Te agradezco todo lo que has hecho por mí», dijo, levantándose para irse, «pero creo que es momento de que tomemos caminos diferentes». Faisal no respondió de inmediato, pero cuando Ana se dio la vuelta para salir de la sala, escuchó su voz suave detrás de ella. «Quiero que seas feliz, Ana, incluso si eso significa que no sea aquí». Ana asintió, sin girarse. Sabía que si lo hacía, las lágrimas que luchaba por contener caerían, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que había recuperado el control de su destino. Esa noche, mientras Faisal dormía, Ana comenzó a empacar sus cosas. Su decisión estaba tomada. No sabía exactamente qué le esperaba al otro lado, pero estaba lista para enfrentarlo. Había encontrado su voz y no la perdería de nuevo. La madrugada era fresca y silenciosa. Los pasillos del palacio estaban vacíos, iluminados apenas por las luces tenues que permanecían encendidas durante la noche. Ana caminaba con pasos ligeros, su maleta en una mano y su bolso en la otra. Había esperado hasta ese momento, cuando todos dormían, para salir sin enfrentar más preguntas, más miradas inquisitivas. Leila la esperaba en la puerta trasera, con los ojos llenos de preocupación, pero también de determinación. «¿Estás segura de esto?», preguntó bajando la voz a un susurro. Ana asintió con firmeza. «Es ahora o nunca. No puedo quedarme aquí más tiempo». Leila miró hacia los lados, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Luego abrió la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Un taxi esperaba a pocos metros, sus luces apagadas para no llamar la atención. «Buena suerte, Ana». Leila la abrazó rápidamente. «Espero que encuentres lo que estás buscando». «Gracias, Leila, por todo». Ana le devolvió el abrazo con fuerza antes de apresurarse hacia el taxi. El conductor, un hombre de rostro amable, la ayudó a cargar su maleta en la cajuela. «¿A dónde, señora?», preguntó en un español marcado por un fuerte acento. Ana le dio la dirección de una pequeña pensión que Zaina le había recomendado durante una de las reuniones del grupo de apoyo. Era modesta, pero segura, y lo suficientemente lejos del palacio como para que nadie la encontrara fácilmente. Mientras el auto se deslizaba por las calles vacías de la ciudad, Ana miró por la ventana, dejando que las luces de los edificios pasaran como destellos en su mente.
Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban ligeramente, pero dentro de ella también había una calma inesperada. Estaba dejando atrás un mundo que no era suyo, pero también estaba entrando en uno que podía construir por sí misma. La pensión era pequeña, con una fachada sencilla y un cartel desgastado que apenas se leía. La dueña, una mujer de cabello canoso y sonrisa cálida, la recibió con amabilidad. «Zaina me habló de usted», dijo mientras le entregaba las llaves de una habitación. «Bienvenida. Aquí puede quedarse el tiempo que necesite». Ana agradeció, sintiendo que por primera vez en meses alguien la trataba como una persona, no como una carga o un adorno. Subió a su habitación y se dejó caer en la cama, mirando al techo con una mezcla de agotamiento y alivio. Había dado el primer paso, y aunque el futuro era incierto, sabía que había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Ana contactó a Zaina, quien la ayudó a encontrar un pequeño trabajo en el mercado local, asistiendo en un puesto de artesanías. El salario no era mucho, pero era suficiente para comenzar a ahorrar y sentirse útil de nuevo. Cada día en el mercado le recordaba a Puebla. Los colores, los olores, la energía vibrante de la gente. Poco a poco, Ana comenzó a recuperar parte de la alegría que había perdido. Trabajar le daba un propósito, y las conversaciones con los clientes le recordaban quién era. Incluso comenzó a enseñar español a los hijos de una de las comerciantes, un pequeño gesto que la llenaba de satisfacción. Una tarde, mientras organizaba productos en el puesto, Zaina se acercó con una sonrisa. «¿Te has decidido ya sobre lo que harás después?», preguntó. Ana asintió, aunque con cautela. «Quiero regresar a México. Extraño a mi familia y quiero empezar de nuevo, pero esta vez por mi cuenta». Zaina le dio un golpecito en el hombro, como una señal de aprobación. «Es lo correcto. Eres fuerte, Ana. Más de lo que crees». Una semana después, Ana había reunido suficiente dinero para comprar un boleto de avión. La noche antes de su partida, escribió una carta para Faisal. Sabía que él merecía una explicación, aunque no estuviera de acuerdo con su decisión. La carta era breve pero honesta. «Faisal, gracias por todo lo que hiciste por mí. Aunque nuestras intenciones fueron buenas, creo que ambos sabemos que este no era mi lugar. No me arrepiento de haberte conocido, porque aprendí mucho de esta experiencia, pero ahora debo seguir mi propio camino. Espero que encuentres la felicidad que también mereces. Con gratitud, Ana». Dejó la carta en la recepción del palacio, confiando en que alguien se la entregaría. El avión despegó al amanecer, dejando atrás el país que durante meses había sido su prisión y su escuela. Ana miró por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se desvanecían bajo las nubes. Pensó en Faisal, en Leila, en Zaina y en todo lo que había vivido. Había partes de ella que aún dolían, pero también había partes que se sentían más vivas que nunca. Regresaba a México no como la misma mujer que se había ido, sino como alguien más fuerte, más segura de sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sentía que el futuro estaba en sus manos y estaba lista para enfrentarlo. El olor a tierra mojada y flores frescas llenó los pulmones de Ana mientras bajaba del autobús en Puebla. Era temprano por la mañana, y la brisa fresca traía consigo los sonidos familiares de su ciudad. Vendedores ambulantes pregonando sus productos, niños riendo camino a la escuela y el bullicio del mercado que estaba por abrir. Ana cerró los ojos por un momento, dejando que la calidez de su hogar la envolviera. Había vuelto. Su madre y Miguel la esperaban en la puerta de su casa. Miguel corrió a abrazarla en cuanto la vio, rodeándola con la misma energía que tenía cuando era niño. Doña Carmen se mantuvo unos pasos atrás, con los ojos llenos de lágrimas. «Estás en casa, hija», dijo con la voz quebrada. Ana abrazó a su madre con fuerza, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Había sido un largo camino, pero en ese momento todos los sacrificios y el dolor parecían haber valido la pena. Esa noche, Ana se sentó con su familia alrededor de la mesa, compartiendo un plato de mole poblano que su madre había preparado especialmente para su regreso. Las risas y las historias llenaron el pequeño comedor, devolviendo a Ana un sentido de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Miguel la miró con una sonrisa cómplice. «Te ves diferente, Ana, más fuerte». Ana sonrió, recordando todo lo que había vivido en los últimos meses. «Supongo que aprendí mucho sobre mí misma
y sobre lo que realmente importa. Doña Carmen la observó con atención, como si intentara leer su corazón. ¿Y ahora qué harás, hija? Ana respiró profundamente antes de responder. Quiero empezar de nuevo, mamá. Quiero construir algo aquí, algo que me permita ayudar a otros. He estado pensando en abrir un centro de intercambio cultural, para que las personas que vienen de otros lugares puedan encontrar apoyo y orientación. Doña Carmen tomó su mano, con los ojos llenos de orgullo. Cualquier cosa que hagas, sé que será con el corazón. Con el apoyo de su familia, Ana comenzó a trabajar en su proyecto. Usó parte del dinero que había ahorrado en su trabajo en el mercado para alquilar un pequeño local cerca del centro de la ciudad. Pintó las paredes con colores vivos y decoró el espacio con artesanías locales y mapas del mundo, simbolizando la conexión entre culturas. El centro, llamado Raíces y Puentes, pronto se convirtió en un espacio para talleres, clases de idiomas y reuniones comunitarias. Ana enseñaba español a migrantes, organizaba eventos culturales y compartía su historia con quienes llegaban en busca de apoyo. Aunque el trabajo era arduo, cada día le traía una nueva satisfacción. Un día, mientras Ana organizaba libros en uno de los estantes del centro, recibió una carta. Era de Faisal. Su corazón dio un vuelco al ver su nombre en la caligrafía elegante que tan bien conocía. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó las palabras con atención. Ana, espero que este mensaje te encuentre bien. Quería decirte que recibí tu carta y que entiendo tu decisión. No fue fácil para mí, pero he llegado a aceptar que hiciste lo que era mejor para ti. Desde que te fuiste, he pensado mucho en lo que significaste para mí. Aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, siempre estaré agradecido por haberte conocido. Espero que encuentres toda la felicidad y éxito que mereces. Con respeto, Faisal. Ana sonrió suavemente al terminar de leer. Había algo sanador en esas palabras, una especie de cierre que necesitaba para seguir adelante. El tiempo pasó, y el centro, Raíces y Puentes, creció más allá de lo que Ana había imaginado. Personas de diferentes orígenes llegaban para aprender, compartir y sentirse parte de una comunidad. Cada rostro, cada historia, era un recordatorio de la importancia de seguir adelante, incluso cuando el camino parecía incierto. Un día, mientras miraba el bullicio del centro desde la puerta, Ana sintió una profunda paz. Había vuelto a Puebla con cicatrices, pero también con una fuerza renovada. Había perdido un cuento de hadas, pero había ganado algo mucho más valioso: la capacidad de escribir su propia historia. Años después, Ana caminaba por el mercado de Puebla, saludando a los comerciantes que la conocían desde niña. Ahora, a sus 30 y tantos años, era una mujer segura, rodeada de amigos y familia, y con un propósito claro: Raíces y Puentes. Se había convertido en un referente local, y Ana seguía dedicando su vida a ayudar a otros a encontrar su lugar en el mundo. De vez en cuando recordaba a Faisal, no con nostalgia, sino con gratitud. Había sido parte de su viaje, un catalizador para descubrir quién era realmente. Ahora sabía que la felicidad no estaba en un cuento de hadas, sino en construir una vida auténtica. Caminando por las calles de Puebla, Ana sonrió. Sabía que, aunque su camino había sido complicado, había encontrado su final feliz, uno que ella misma había creado,